Descubre cómo utilizar la salvia para tratar naturalmente la candidiasis. Aprende sobre los beneficios del té de salvia y los baños de asiento para aliviar los síntomas de la infección. La candidiasis es una infección muy común causada por el hongo Cándida que puede afectar la piel, las uñas, los genitales, la garganta, el torrente sanguíneo y la boca. Según investigaciones, 3 de cada 4 mujeres experimentan candidiasis en algún momento de sus vidas. Aunque esta infección puede afectar tanto a hombres como a mujeres, las mujeres suelen verse más afectadas. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal, es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Y dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo y saber de dónde nos miras. Causas y síntomas de la candidiasis. Normalmente el hongo cándida se encuentra en equilibrio en todos los cuerpos sanos. Sin embargo, cuando se pierde ese equilibrio puede liberarse toxinas al torrente sanguíneo y causar una serie de síntomas que pueden afectar negativamente la salud. Los problemas de candidiasis pueden surgir cuando los niveles hormonales en el cuerpo disminuyen debido al uso de antibióticos, el estrés y una dieta alta en carbohidratos refinados y azúcar. La solución natural. Salvia. A pesar de las molestias, la buena noticia es que la candidiasis se puede curar tomando las medidas necesarias. De hecho, aprenderás cómo usar la salvia para tratar naturalmente la candidiasis. Según estudios realizados por la Universidad Médica de Tabriz en Irán, la salvia puede ayudar en el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal. Según los investigadores, la salvia es rica en alcanfor, un compuesto que promueve el crecimiento saludable de las células de la piel. Además, ayuda a prevenir la proliferación de hongos y bacterias que causan candidiasis. También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, ya que una inmunidad débil es uno de los factores que causan la candidiasis. Uso de salvia para tratar la candidiasis. Si este es su caso, los investigadores recomiendan consumir té de salvia y hacer baños de asiento con esta hierba. Para preparar el té, se debe utilizar hojas secas de salvia, ya que contiene los componentes activos. Necesitarás una cucharadita de hojas secas de salvia y 250 mililitros de agua. Hierva el agua. Apague el fuego. Agregue las hojas de salvia. Mezcle bien. Cubra y deje reposar durante 10 minutos. Luego simplemente cuele y consuma. Se recomienda beber de 1 a 2 tazas de té de salvia al día. E igualmente se sugiere seguir el tratamiento con té de salvia durante un periodo de 2 a 4 semanas o hasta obtener los resultados deseados. Baños de asiento de salvia. Para el baño de asiento necesitarás una cucharada de hojas secas de salvia por litro de agua. Hierva el agua. Apague el fuego. Agregue la salvia, revuelva y deje reposar durante 10 minutos. Luego cuele, vierta en un recipiente en el que pueda sentarse y déjelo reposar durante 15 minutos. La cantidad debe ser suficiente para cubrir los genitales cuando se siente en el recipiente. Sugerimos preparar la infusión antes de acostarse y dejarla actuar durante la noche para luego tomar un baño al despertar. Precauciones y recomendaciones. El baño de asiento de salvia ayuda a combatir la resequedad vaginal y a controlar el crecimiento de bacterias y hongos en el área íntima. Recuerde que siempre es importante buscar atención ginecológica para garantizar su salud. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben utilizarlo y deben consultar a su médico. Recuerda que el contenido proporcionado anteriormente tiene un propósito informativo y educativo. No pretende reemplazar el asesoramiento médico o profesional. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.